tenemos que entender lo que quiere decir la densidad. ¿Sí? Como ustedes vieron el año pasado, la densidad es una propiedad intensiva, que me sirve incluso para saber de qué materiales estoy hablando, ¿sí? O sea, uno encuentra en los libros, en las tablas, en internet, las densidades de las distintas sustancias, porque es una propiedad que tiene la densidad del cobre, la densidad del hierro, la densidad del aluminio, la densidad del mercurio, porque es una propiedad. Nosotros cuando hablamos de densidad, ¿sí? Estamos hablando de una relación entre dos magnitudes extensivas. La densidad es la relación, en matemática la relación es la división, entre la masa que tiene un cuerpo y el volumen que ocupa. ¿Estamos? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el caso particular del agua, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo 1 centímetro cúbico de agua y voy y lo peso en una balanza, me da que la masa es de 1 gramo. Entonces, ¿cuál va a ser la densidad del agua? 1 gramo dividido 1 centímetro cúbico. ¿Cómo hago esta cuenta? 1 dividido 1 es 1 y gramo por centímetro cúbico es gramo por centímetro cúbico. Entonces, acá tenemos la primera dificultad, que es entender lo que quiere decir la unidad. Para eso vamos a usar lo que sabemos de otras cosas. Por ejemplo, cuando yo pienso que un auto tiene una velocidad, ¿sí? Para andar en la avenida se puede ir hasta a 40 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? En realidad esto quiere decir que el auto puede recorrer 40 kilómetros en 1 hora. Este 1 que está dividiendo en general nunca lo ponemos. Pero, ¿qué quiere decir? Que el auto recorre 40 kilómetros en 1 hora. Si uso el mismo razonamiento, ¿qué quiere decir? Que la densidad es de 1 gramo por centímetro cúbico. Que si yo agarro 1 gramo, perdón, que si yo agarro 1 centímetro cúbico y lo pongo en una balanza, me va a dar 1 gramo. Entonces la densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. Las densidades son muy variadas. Hay en general la densidad, por ejemplo, de los metales, del hierro es de 7,5 gramos por centímetro cúbico, la del mercurio es como 13 gramos por centímetro cúbico, o sea, es muy muy variada. La densidad del aire es más o menos 1 kilo por metro cúbico. O sea, yo puedo ir y buscar un montón, ¿sí? De la sustancia que a mí se me ocurra y buscar qué densidad tiene. Entonces, si yo, por ejemplo, les digo que tengo, ¿sí? El primer ejemplo. Pongo en la balanza una pesa, ¿sí? Que tiene, qué sé yo, una masa de 850 gramos y ocupa un volumen de 120 centímetros cúbicos. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la densidad? Y hago la cuenta. 850 gramos dividido la masa dividido el volumen. ¿Cómo hago esta cuenta? Hago la cuenta con los números. 850 dividido 120. Eso me da 7,08. Y esto no lo puedo simplificar, así que esto es en gramos por centímetro cúbico. Ahora hagamos otro ejemplo, el ejemplo 2. Más completito. El ejemplo 2. ¿Qué masa tiene un ladrillo
¿sí? Que mide 6 centímetros por 15 centímetros por 4 centímetros de aluminio. Si a mí me dan un lingote de aluminio, ¿qué masa tiene? Entonces, como me dicen que es aluminio, lo primero que hago yo es buscar en las tablas, en los libros, en internet, donde se ocurra cuál es la densidad del aluminio. ¿Sí? Vamos a buscar la densidad del aluminio. Justo estoy usando el teléfono para filmarme, así que vamos a ver cómo hago para encontrarlo rápido. Bueno, esperen, corto y lo busco. Bueno, ahí busqué la densidad en una tabla. ¿Cuál es la densidad del aluminio? Es de 2,70 por 10 al cubo kilos por metro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? Que es 2,7 por 1000. O sea, es 2700 kilos por metro cúbico. Y acá tenemos el primer problema, ¿sí? Yo tengo la densidad en kilogramos por metro cúbico y el volumen lo podría llegar a calcular en centímetros cúbicos. Entonces, pueden hacer lo que quieran, pueden calcularlo al centímetro y después pasar los centímetros cúbicos a metros cúbicos, como les explicamos que se pasaban las unidades, o pasan esto, cada uno de estos a metros, así que cuando hacen la cuenta con la fórmula ya les da en metros cúbicos. Entonces, a mí me están preguntando, ¿qué masa tiene este ladrillo de aluminio? ¿No? Bien, yo sé que la densidad es la masa dividido el volumen. Como me preguntan cuál es la masa, esta es la X, digamos, esta es la incógnita, y yo tengo la densidad y tengo el volumen, yo lo podría hacer como si fuese una ecuación. Esta es la X, esto que está dividiendo pasa multiplicando, y entonces me queda que la masa es la densidad por el volumen. ¿Está? Pasó esto para acá. Entonces me queda que la masa es la densidad por el volumen. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo hacer esa cuenta y chau. Para eso voy a necesitar la densidad que ya la tengo y el volumen que lo tengo que calcular. Bueno, vamos a calcular el volumen. ¿Sí? Como esto está en metros cúbicos, me conviene calcular el volumen en metros cúbicos. Y como esto es un prisma, usamos la fórmula de hoy y es lado por lado por lado. O sea que lo voy a ir pasando a metro. Entonces tengo 6 centímetros en metros por 15 centímetros pasados a metro por 4 centímetros pasados a metro. Esto me da 0,12336 metros cúbicos. Y ahora hago la cuenta, ¿sí? Con estas dos cosas, la masa es simplemente, vamos a borrar porque el pizarrón es un poco chiquito, dijimos que la masa es la densidad, o sea, 2700 kilogramos por metro cúbico por 0,12336 metros cúbicos. ¿Sí? Metro cúbico dividiendo con metro cúbico multiplicando se simplifica y el resultado me da 0,972 kilogramos. Y acá varias cosas. Una es tratar de pensar siempre si el resultado que obtienen es razonable. Si yo tengo un pedazo así de aluminio, y sí, debe pesar más o menos 1 kilo. Está bueno. Que cuando hago las cuentas y simplifico y me fijo las unidades, como yo voy a tener que ir haciendo cuentas, me fijo que estoy calculando una masa y el resultado me da en kilogramos, lo cual está bien también.
porque a la larga lo que yo voy a tener que aprender es a autocorregirme, ¿sí? Si ustedes alguna vez tienen... Yo estoy cocinando y nadie me dice si hice bien las cuentas y calculé bien lo que tengo que poner. Lo tengo que hacer bien. Entonces, ¿cómo aprendo yo a irme corrigiendo a mí misma y verificando si lo que estoy haciendo está bien? Tratando de ver siempre que hago alguna cuenta que ese resultado tenga sentido. ¿Sí? Si a mí esto, si por ejemplo, yo me imagino un bloque de aluminio y esto me da 80 toneladas, y está horrible. Revisa la cuenta. Y si me da 3 gramos también está mal. Entonces, es importante que ustedes empiecen a mirar siempre qué cosas están calculando y si tiene sentido. Si yo estoy calculando el alto de un edificio y el alto de un edificio me da 3 centímetros y hay algo que está mal. Entonces tengo la posibilidad de revisarlo antes de que me pongan que el ejercicio está mal otro. Que eso no importa, porque ahora estamos aprendiendo y si yo les pongo que está mal, después estará bien y listo. El problema es que ustedes tienen que ir teniendo las herramientas para poder corregirse solos, que son las cosas que uno va a hacer en la vida. Y por último, traten de hacer todos estos problemas del final y las dudas que tengan, traten de ir mandando las preguntas. La idea en general es tener un video para aprender las cosas, que ustedes lo puedan ver y que ustedes traten de resolver las otras. Si no pueden, preguntan, y si pueden, está buenísimo porque ustedes van trabajando en la independencia.